El amanecer del deísmo. Bueno, en este mundo de crisis espiritual, muchos se preguntan cuáles son mis opciones. Veo un montón de religiones alocadas. Hay otros por ahí que me dicen que si yo soy inteligente, que si soy escéptico, que si soy libre pensador, pues lo que tengo que hacer es rechazar todas las religiones. Tengo que creer que la vida es una tontería sin sentido. Tengo que matar a mi propia alma, a mi propia esencia. Tengo que considerar que la vida es absurda, que no hay futuro para el ser humano ni para nadie, que todos terminarán muriendo individualmente y colectivamente hasta que nada quede en esta obra demencial y absurda de la locura. Esas son mis opciones: escoger alguna religión alocada o caer en la negación, negar todo y sucumbir al oblivion eterno. Bueno, afortunadamente hay otra opción. Esta otra opción es el deísmo. Si tú cuestionas a tu sacerdote, a tu rabino, a tu monje Shaolin, a tu sensei, ¿significa que eres ateo? Pues no necesariamente. Puedes ser un deísta que cuestiona pues las palabras de otras personas. Si tú a veces, cuando ves los ritos y las tradiciones de algunas religiones institucionalizadas, te parecen huecos, vacíos, a veces ridículos o incluso peligrosos, ¿significa que eres ateo? ¿Significa que tienes que negar a Dios, que tienes que negar a tu alma, a tu vida interior, a tu crecimiento espiritual? Pues claro que no. Bien puedes ser un deísta y parte de tu crecimiento espiritual es cuestionarte estos ritos primitivos de religiones institucionalizadas. Si a ti te gusta el escepticismo, si a ti te gusta la lógica, la razón, la ciencia, significa que tienes que negar a Dios porque son incompatibles con Dios y tienes que creer que todo es una tontería sin sentido, pues claro que no. Bien puedes ser deísta. A los deístas nos gusta cuestionarnos, nos gusta criticar, nos gusta el escepticismo, nos gusta la ciencia, nos gusta la razón. Consideramos que la ciencia pues simplemente es el estudio de cómo está programado y creado este cosmos. Como deísta te puedes sorprender con las maravillas, con el orden, con la armonía, con la precisión matemática, con las ecuaciones que gobiernan todo lo existente. Como deísta obviamente puedes criticar, obviamente puedes cuestionar, obviamente puedes usar este escepticismo. Nos gusta cuestionar a todos, incluso a los ateos mismos. Entonces, si tienes una opción que te puede ayudar mucho, y que esta opción es el deísmo. El deísmo simplemente es considerar a Dios por medio de la inteligencia y la razón, un poco en contraposición al fideísmo, donde solo llegas a Dios por la fe. Claro que como deísta tampoco tienes que negar la fe, no son mutuamente excluyentes. Puedes tener fe y además usar tu razón, tu inteligencia, tu conocimiento, la lógica. Como deísta también eres un libre pensador, pero no un libre pensador en el sentido ateo, donde eres un libre pensador obligado a negar a Dios, obligado a negar al alma, obligado a creer que todo es una tontería que va a desaparecer. Eso no es un libre pensador. En el deísmo sí puedes ser un libre pensador, porque puedes pensar libremente pues lo que quieras. De hecho, puedes pensar las cosas ya establecidas, las cosas socialmente aceptadas, pero también se te invita a probar cosas que tal vez algunos consideren alocadas, que algunos consideren fantasiosas, pero hay que recordar que si solo se te permite pensar en lo ya establecido y en lo socialmente aceptado, pues nunca vas a avanzar. Para avanzar tienes que pensar cosas nuevas, tienes que crear cosas nuevas, y esas cosas que al principio parecen fantasía, parecen muy radicales o muy exóticas, en un futuro pueden ser lo más básico y puede ser lo socialmente aceptable y puede ser lo socialmente conocido. Entonces, como deísta sí puedes ser un libre pensador y sí puedes explorar pues todas las posibilidades. Entonces, si tú tienes tu propia visión de Dios, tu propia visión del alma, de la vida, de la evolución espiritual, entonces posiblemente tú eres un deísta que piensa por sí mismo y que no le dicen qué pensar, un deísta que no está bajo la sombra de alguna religión institucionalizada. También aquí quiero decir que tampoco como deísta tienes que negarlas, rechazarlas, ni odiar a las religiones institucionalizadas. Simplemente comprender que son intentos humanos por alcanzar lo divino. Como cualquier otro intento, pues tienen sus aciertos y sus fallas. Entonces tampoco hay que despreciarlos ni desprestigiarlos. Hay que entender históricamente cómo se han formado. Hay que entender la utilidad para el ser humano. Pero tampoco significa que tienes que tragarte todo lo que dicen todas las religiones institucionalizadas. Tú bien puedes pensar por ti mismo y sacar tus propias conclusiones. Entonces aquí les dejo esta propuesta. No tienen que a la fuerza asumirse en alguna religión, tampoco tienen que a la fuerza negar todas las religiones, negar a Dios y a su alma. También existe la opción del deísmo, una opción donde puedes pensar por ti mismo, una opción que no es incompatible con la razón, con el conocimiento, con la cultura, con la libertad. De hecho es la que más propone la libertad, porque obviamente
pues ya cayendo en ateísmos, considerando que solo eres un cerebro determinista, pues ¿dónde hay libertad? Justamente el deísmo es de las posturas que más libertad propone, porque básicamente si eres un alma libre, realmente libre, no tienes que estar bajo el yugo de nadie, ni del ateísmo, ni de otras religiones, ni de nadie. Simplemente lo importante es Dios, tu alma y tu vida espiritual. También como deísta no tienes que, pues no estás bajo las obligaciones de los ritos, de las tradiciones, no estás no tienes que adorar imágenes, no tienes que hacer cánticos ni nada. Todo eso lo puedes hacer si te gusta y si te satisface. No es incompatible, puede ser un cristiano deísta, puede ser un budista deísta, puede ser un judío deísta. No es incompatible, puedes seguir, si a ti te sirven esos ritos, si a ti te sirven esas tradiciones, pues está bien, tampoco las negamos y tampoco luchamos contra ellas. Pero pues realmente no hacen falta las imágenes, no hacen falta todas estas cosas externas para llegar al conocimiento interno de lo más profundo, que es Dios mismo. Como bien dicen por ahí, Dios es demasiado grande para caber en una sola religión. Dios es demasiado grande para caber en un solo librito. Un solo librito no es suficiente para explicar toda la grandeza de toda la eternidad y de todas las cosas, para contener el conocimiento del todo absoluto. Entonces, tampoco tienes que rechazar todos los libros como el Corán, la Biblia, el Tao Te Ching. Simplemente también son aproximaciones, son herramientas que pueden llegar a ser útiles. Claro, y como deísta, pues también puedes cuestionarlas, también puedes ver sus conexiones y puedes ir todavía más allá. Entonces, aquí les dejo esta opción. No tienen a la fuerza que sucumbir ante una religión, tampoco tienen que caer en la negación, en el nihilismo y en la locura total. Tienen una opción mucho más racional, una opción mucho más libre, una opción donde no tienen que destruir a su propia alma, su alma puede seguir intacta, pueden seguir luchando por su evolución espiritual y todo. Y bueno, ojalá les sirva. Saludos, besos y abrazos, Archimago.